Entre dos mundos. Ese es el tema de la serie. Y bueno, este es un tema que tiene mucho por donde aplicar y por donde orientar, porque en lo que yo, solamente en lo que yo preparaba este tema, yo me gozaba de ver todo lo que abarca esta enseñanza. Hay mucho que hablar sobre dos mundos, pero a mí me corresponde hablar sobre el puente entre dos mundos. El puente entre dos mundos. Entonces, vamos a entrar una vez a la enseñanza. Voy a compartir esta presentación. Ayúdame, Mar. Host disabled perceive screen sharing. Un segundito. Antes de comenzar, vamos a decir, para empezar la enseñanza, vamos a hablar dos. ¿Por qué decimos que hay dos mundos? Porque podemos hablar mucho de que sí, hay dos mundos, pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra sobre estos dos mundos? Vamos a buscar, aquí está. ¿Ustedes lo ven ahí? Sí. Ok. Significado de dos mundos. Significado de mundo. Primero, vamos a hablar de qué es el mundo y vamos a buscar a través de la palabra de dónde nosotros podemos deducir o decir que existen dos mundos. El mundo es el significado, por significado tiene, que lo busqué en un diccionario, el conjunto de todas las cosas que existen y de la humanidad. Me encantó el ahí que dice en esa definición, porque dice conjunto de todas las cosas que existen y de la humanidad. Es decir, está haciendo una definición de que el mundo pueden ser todas las cosas que existen y la humanidad. Entonces, Padre, te doy gracias por este privilegio de poder compartir tu palabra. Señor, es tu palabra, no mi palabra. Es tu espíritu redarguyéndonos, edificándonos, confrontándonos, Señor, preparándonos también, alimentándonos, sosteniéndonos, abriendo nuestros ojos, dándonos libertad. Eso es lo que hace tu palabra y tú a través de tu espíritu. Edifícanos con lo que vamos a estudiar hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces luego dice aquí, hay un mundo abstracto y un mundo natural. ¿Por qué? Porque lo abstracto es aquello que se opone a lo concreto. Por ejemplo, algo abstracto, el dolor, el sentimiento, los sentimientos son abstractos. Usted no puede manipular o tocar los sentimientos, porque el dolor, usted lo siente y solamente no puede decir, mira, esta parte de aquí es el dolor. No, te puede decir que ahí le duele, pero como que separar el dolor de la carne no es posible. La carne se toca, el dolor, usted mira, el dolor no es algo que usted puede manejar, usted lo siente, sabe que tiene un sentir, está ahí el dolor, un sentir en su cuerpo, pero no puede, como cuando uno dice, ¿verdad? Me clavé un clavo. Bueno, te duele porque tú tienes un clavo, entonces tú sacas el clavo, pero el dolor no lo puedes sacar. Entonces, hay un mundo abstracto y un mundo natural. Entonces, lo abstracto es otra definición que encontré, es en general aquello que se opone a lo concreto. ¿Puedo moverse de ahí, Cuchillo? Sí. Por ejemplo, el dolor, los sentimientos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo concreto? Bueno, lo concreto es algo palpable. El planeta Tierra, la Vía Láctea, con todos sus mundos, eso es algo concreto. Lo abstracto es el cielo, porque usted sabe que el cielo, usted lo ve ahí, pero no es algo que usted puede decir, voy para el cielo, me voy a montar en este avión y voy para el cielo. No, el cielo abstracto, no es algo que yo pueda tocar la puerta y llegué al cielo, voy para el cielo. No. Y la vida, bueno, la vida, sencillamente una persona, si no tiene vida, muere. Pero usted no puede decir, ahí va la vida de fulano. No,
algo abstracto, ¿verdad? La muerte por igual, nadie dice, bueno, voy para la muerte, no, es algo que no controlamos ni sabemos ni en qué momento va a llegar. El infierno pues, es un lugar, pero no es para el cuerpo. Entonces, es para tu ser espiritual, que no es concreto, es abstracto, por lo tanto, el infierno es un lugar que no es tangible para nosotros en esta esfera. Entonces vamos a buscar ejemplos bíblicos para poder darle base a lo que estamos hablando. Juan 3:13 dice, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Entonces, Juan 3:15 dice, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Entonces, estamos hablando del cielo, de la vida eterna, todo abstracto. La vida eterna la vamos a obtener si vinimos a los pies de Cristo cuando morimos. Pero la muerte no es nada, no es un estado que pase de vida a muerte, es un estado que pase de vida, mi vida, de la vida a la muerte, en algo espiritual, no físico. Espero que me entiendan. Luego dice Mateo 6:9, vosotros pues orad así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y sea hecha tu voluntad, como el cielo, así en la tierra. Y ahí usted ve dos mundos. En el mundo celestial, el reino, donde se hace la voluntad de Dios, el cielo, ¿verdad? Donde está el Padre, pero la tierra. Pero usted no puede ir, voy a visitar al Padre. No, porque no es algo que podamos hacer, pero es un mundo. Existe, pero en otra dimensión. Y estamos en esta dimensión terrestre, en donde oramos para que la voluntad de Dios, un mundo espiritual, se haga en la tierra, en esta esfera terrestre. Entonces, dice Génesis 1:1, que me encanta leer Génesis 1:1. Ya me fui, no era para allá que iba. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano. Me volví a ir. Está sensible el mouse. Había, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1, y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué es todo eso? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, la que estamos pisando, los cielos, lo que vemos, ¿verdad? Y la tierra estaba sin orden y vacía. Sin orden y vacía. El orden y el vacío. El orden, pudiéramos decir, bueno, podemos decir que no había orden porque a lo mejor estaba todo destruido y nosotros cuando pensamos en orden, pensamos en la habitación ordenada, el escritorio ordenado, un orden en el closet, el orden de los números. Esa es más o menos nuestra idea del orden, ¿verdad? Pero tiene que ver con posiciones, pero ¿a qué posición de orden se refería Dios en ese momento? Sin orden, ¿a qué orden se refería? Yo entiendo que se refería al orden espiritual. No había un orden porque había pasado un caos, ¿verdad? Entonces no había un orden y el vacío era a qué le faltaba a la tierra en ese momento que no lo llenaba. Y había tinieblas, un vacío espiritual, porque las tinieblas, que no es algo que yo digo, aquí están las tinieblas, te agarré tinieblas. No. Las tinieblas, un mundo abstracto, un mundo espiritual. Y ahí yo le estoy dando a ustedes, mostrándole el mundo, la tierra, que a la tierra que se refería es a esta tierra que vemos, ¿verdad? Y el globo terráqueo, pero el vacío y el desorden habla de otro mundo que había hablando de dos. Podemos ver los dos tipos, ¿verdad? Lo que queremos enseñar. Y luego dice,
había tinieblas sobre la faz de los océanos y el Espíritu de Dios. Entonces vemos las tinieblas y el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí vemos dos mundos, aunque vemos uno solo. Porque si yo quiero hacer una diferencia entre el mundo espiritual y el mundo físico, bueno, pues el mundo espiritual habla del Espíritu de Dios y habla también de, las tinieblas. Pero si yo quiero hacer una diferencia entre esos dos elementos, también puedo decir que hay un mundo espiritual donde está el Espíritu de Dios y hay un mundo donde se mueven las tinieblas. Y ahí hay dos mundos. Digan amén, si pueden en el chat. Entonces, hay dos mundos, pero también está el mundo físico y el mundo espiritual. Fíjense, dos mundos, el físico, que es la tierra, zapatea el piso, que usted donde usted está, te lo zapatea duro, esa es la tierra, pero también está el mundo espiritual. Ese no lo podemos zapatear, pero lo hacemos vibrar. Ese mundo lo hacemos vibrar. Porque cuando nosotros oramos, cuando nosotros adoramos, cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, estamos afectando el mundo espiritual. Aunque estamos en la tierra, pero estamos afectando al mundo espiritual. Entonces, ahí hay otro tema. Entonces, luego dice, y entonces dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Y ahí vemos un mundo espiritual donde está la luz, un mundo espiritual donde están las tinieblas. Dos mundos. Continuemos. No quiere moverse. Ok, dice Juan 3:12. Todos estos son ejemplos. Me volví a ir, Dios mío. Esto se llama, mira esto, pero va a llegar al final. Cuchito se ríe porque como esta no es mi computadora, yo no tengo mucha destreza con esta computadora, pero voy a aprender. Juan 3:12 dice, si os hablé de cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os hablo de las celestiales? Dos mundos. Cosas terrenales, ese es un mundo, y cosas celestiales, y es Jesús hablándole a los discípulos. ¿Cómo van a creer a las celestiales si las cosas terrenales no las creen? Entonces hay un mensaje espiritual y un mensaje terrenal. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces vino la luz. Eso es un mundo espiritual. Pero los hombres amaron las tinieblas. Es decir, que las tinieblas se aman. Es decir, que elegimos la luz. Sí. Y entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Dos mundos. Y el Señor nos lo está dando, nos los da. Y esto fue una de las cosas que más me gustó, que nosotros podemos hacer un estudio viendo nada más la enseñanza de Cristo y en sus enseñanzas, normalmente Él hace un paralelismo. Hace un paralelismo y habla de las tinieblas, habla de lo celestial, habla del hombre carnal, habla del hombre espiritual. Entonces, dice Mateo 6:19. No acumuléis para vosotros tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corrompen y donde los ladrones se meten y roban. Más bien, y todo eso usted lo conoce, la polilla la conoce, el óxido lo corrompe, los ladrones no lo conocen porque son ladrones, ¿verdad? Nadie conoce un ladrón. Se meten y roban. Entonces, Mateo 6:20 dice, más bien, acumulad para vosotros tesoros en el cielo, donde no hay polilla, donde no hay óxido y donde no hay ladrones. Entonces, hay tesoros en la tierra y hay tesoros del cielo. Entonces, en el cielo podemos atesorar, en la tierra también podemos atesorar. Y ahí hay dos mundos. Esa es otra enseñanza, que se puede atesorar en el cielo y que se puede atesorar en la tierra. Pero 6:21, Mateo, porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. El tesoro. Donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Entonces, el tesoro
tiene dos dimensiones. Cuando Cristo nos habla de acumular en el cielo, nos está hablando de un tipo de tesoro, y cuando nos dice acumular en la tierra, nos está hablando de otro tipo de tesoro. Y en donde esté ese tesoro, allí está tu corazón. Entonces, ahí vemos dos mundos también. Y en esos dos mundos hay dos tipos de tesoro. Hay un tesoro terrenal y hay un tesoro espiritual. 6:31. Por tanto, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos. Más bien, pues los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué tenéis necesidad, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más bien, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ahí nos dicen, por tanto, no os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos cubriremos. El aspecto terrenal, comida, bebida, ropa, porque Dios sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Pero ¿qué nos sugiere? Busquemos el reino de Dios. El otro es el reino de la tierra, pero Él nos incita y nos motiva a que busquemos el reino de Dios y su justicia. Y después todo lo demás será añadido. Pero ahí estamos viendo dos mundos. Entonces, volvemos a Génesis. Dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, el polvo de la tierra, ¿verdad? Cogemos barro y hacemos muñeco ahí. Entonces luego dice, pero sopló en su nariz aliento de vida. Lo que no se ve, lo abstracto. Lo concreto, el polvo. El soplo, lo abstracto. Y dice, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Luego dice, ahí vemos dos mundos. El mundo concreto, esta carne, pero el espíritu que mora en mí, que es producto de ese aliento de vida que el Señor dio a la humanidad, ¿verdad? Pero que yo no puedo tocar, lo puedo educar, mi alma, ¿verdad? El Espíritu de Dios no hay que enseñarle nada, es mejor no enseñar a nosotros. Pero esa alma viviente que yo pasé a ser al momento de que Dios me diera vida, la tengo que educar, porque con el pecado, reeducar, porque con el pecado perdió su educación. Y con el pecado se programó al mal, porque eso provoca el pecado. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu de Dios nos comienza a redarguir del pecado y nosotros comenzamos a reeducar el alma para alinearla al plan original de cuando nos creó, a obedecer y amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Todo eso está en nuestra alma. Pero ese es otro tema. Entonces, Mateos 27:35 dice, después de crucificarle, repartieron sus vestidos echando suertes. Después de crucificarlo, algo que el hombre hizo, ¿verdad? Lo hirió, lo clavó. Luego dice, Marcos 16:6, pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, quien fue crucificado, ha resucitado. Él resucitó en la resurrección, el cuerpo masacrado de la cruz vino transformado. Dice Lucas 24:36. Mientras hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Entonces ellos se aterrorizaron y asombrados pensaban que veían un espíritu, porque en ese momento el Señor no tocó a la puerta para entrar. Él se apareció en el medio. Entonces, del cuerpo crucificado en la cruz a un cuerpo transformado que se le presenta en medio a los espíritus. Usted está ahí en su habitación y de repente llega el Señor. Llegué yo. Entró el Señor. Poco hicieron ellos, que se aterrorizaron y asombraron. Nosotros seguramente, patica para que te tengo. Y el grito sale y te huyendo. No lo creo. ¿Por qué? Porque el Señor, sabiendo que ellos estaban aterrorizados y terríficos, le digo, paz a vosotros. Y en ese momento se activó esa paz sobrenatural que solamente Él puede dar. La paz que sobrepasa todo entendimiento humano. E inmediatamente esa habitación se tiene que haber llenado de la paz.
y él, por el Espíritu, ellos recibieron esa paz del Señor y se quedaron con el Señor y se gozaron, aunque en el primera instancia que pensaban que veían un espíritu. Entonces ese cuerpo de Cristo en ese momento no fue el que estaba en la cruz. Entonces ahí usted ve dos mundos, el mundo que nosotros vivimos con esta carne, pero el mundo al que llegaremos con un cuerpo transformado y que viviremos en otra dimensión, no en esta. Continuemos. Ahora bien, ya tenemos mucha evidencia de los dos mundos. El cielo, la tierra, la vida, la muerte, la luz, las tinieblas, el espíritu, la carne, tesoro en el cielo, tesoro en la tierra, el reino de los cielos, el reino de la tierra, el crucificado, el resucitado, el cuerpo glorificado, el cuerpo físico. Si a usted le queda alguna pregunta, usted la puede hacer, pero me quise asesorar o cerciorar, mejor dicho, estar segura de darle mucha evidencia bíblica de que pudieran ver que efectivamente nosotros no solamente vivimos en este mundo físico, existe un mundo espiritual y que nosotros, en el que nosotros vivimos en ese mundo. Y también pudiéramos decidir, bueno, vamos a seguir con la enseñanza para yo no adelantarme. El puente entre los dos mundos. ¿Qué es un puente? Un puente se utiliza el término puente para designar aquellas construcciones que sirven para conectar diferentes espacios a los que de otra manera no se puede acceder. Miren un puente ahí. Eso es un puente, ¿ves? Ahí está. Ese es un souvenir del Golden, ay Dios mío, el Golden Gate de San Francisco. Mírenlo. Eso es un souvenir. Pero ese es un puente famoso. ¿Y qué hace ese puente? Conectar un lado del otro. Conecta un lado con el otro. Ya. Entonces, San Francisco con Oakland, dice Cuchito. San Francisco con Oakland. Bueno, se utiliza el término puente para designar aquellas construcciones que sirven para conectar, acuérdense de ese término, conectar diferentes espacios, lo que de otra manera no se podría acceder. ¿Cómo conectamos estos mundos? ¿Cómo se conectaron estos mundos? Génesis 2:16 dice, Jehová Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín. Estamos en un mundo donde el pecado no existe. Estamos hablando de Génesis, en el principio, cuando todo empezó. Y había un mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. La muerte no era un estado en el que el hombre decía, voy a entrar a la muerte y voy a salir de muerte. Fue un estado permanente a partir de la desobediencia del hombre. Fue un estado permanente a partir de... ¿Por qué? Porque Adán antes del pecado tenía la oportunidad de vivir sin límite de días. Y su obediencia lo pudo haber llevado a comer del árbol de la vida y no precisamente del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero su desobediencia lo condujo a un mundo desconocido para él. Sí, ¿por qué? Porque dice, tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Oí tu voz en el jardín y tuve miedo. El miedo fue un sentimiento nuevo para Adán a partir del pecado. El estado de desnudez fue un estado nuevo para Adán a partir del pecado. Dios le pregunta, ¿quién te dijo que estaba desnudo? ¿Cuándo Adán supo que estaba desnudo? ¿Por qué esa condición de desnudez antes del pecado él no la conocía? Y le dice Dios, ¿acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieses? Entonces, el acto de la desobediencia conectó al hombre a un mundo desconocido para él. Porque Dios le dijo, no comas. ¿Y qué fue lo que él hizo? Comió. Entonces, no comas es un mandato, ¿verdad?
Y nosotros, ¿qué era lo que Adán tenía que hacer? Obedecer. Sencillamente obedecer. La obediencia le hubiera llevado a él a otras bendiciones. ¿Qué hubiera pasado si él le hubiera dicho a Eva, no, no voy a comer? Yo no sé. Otra hubiera sido, definitivamente que otra hubiera sido la situación, pero él accedió a comer influenciado por el amor de su vida. Cuidado con lo que el amor de tu vida te influye. Porque fíjense que Adán, motivado por el amor de su vida, pecó, desobedeció a Dios, trajo maldición sobre él y acarrió maldición sobre la humanidad. Entonces, aunque el amor de tu vida te proponga hacer algo, si está en contra de los planes de Dios, no obedezca. Entonces, todo eso nos queda como una figura para que nosotros aprendamos de eso. Y en la actualidad, el amor, el hecho de obedecer a una persona a quien tú amas en contra de los mandatos de Dios, significa que esa persona es tu ídolo y ha ocupado el lugar de Dios en tu vida. Entonces estás mal. Estás mal. Y ahí está el ejemplo. Salirnos de la obediencia y salirnos del camino de Dios acarrea condenación, porque eso fue lo que provocó en Adán y Eva, producto de la desobediencia, condenación. Entonces, ese acto de desobediencia conectó a Adán con un mundo desconocido. Entonces, podemos decir que la desobediencia es un puente. La desobediencia es un puente. Póngale a ese puente el nombre de desobediencia. Que conectó a Adán con el pecado y con el mundo de las tinieblas. Wow. Vamos a seguir. Los puentes. Y ahora vamos a ver puentes entre esas fueron los ejemplos que yo le puse al principio de los mundos. Pero vamos a ver qué puente une a esos mundos. Y ahora sí que busca la Biblia porque son muchas citas y entonces va a ser muy largo la presentación. Entonces voy a buscar Juan 3, capítulo 3, versículo 5, y quiero que usted lo busque si tiene una Biblia y espero que sí que la tenga. Cualquier cosa, Omar, me escriben o Astrid me escribe por el WhatsApp que Raquel está aquí y me va a estar ayudando con lo que ustedes tengan que decir. Toma, Raquel. Juan 3, capítulo 3, verso 5, dice: de cierto te digo, que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, verso 13 también, vamos a leer, dice: nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Esta es una conversación que está teniendo Jesús con Nicodemo. El de la tierra, Nicodemo, está pidiendo a Jesús cómo él puede, ¿verdad? Aquí dice, ¿cómo puede nacer oiga, vamos a leer el contexto para que lo podamos entender. Nicodemo, un gobernante de los judíos, verso 2. Vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, a menos que Dios esté con él. Jesús le responde: de cierto te digo, que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo estaba reconociendo que Jesús era un maestro, pero Cristo lo lleva a el reino de Dios, lo introduce a otra dimensión. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su
Gloria a Dios. Vamos a darle un momentito a la anciana que parece que se frizó. Y gloria a Dios. Ya. Entonces, volvemos. Dice, hablando de un nacimiento físico, y el Señor le habla de un nacimiento espiritual. Entonces, estamos hablando de un mundo físico y de un mundo espiritual. Entonces, la tierra, ¿verdad? El nacimiento terrenal. Pero ¿cómo vamos a el reino de los cielos? Que es el otro aspecto, ¿verdad? Porque estamos hablando de un reino. Ah, no la estoy compartiendo. Listo. Ok. Entonces, estamos hablando de el puente entre la tierra y el cielo. Entonces Jesús le dice en Juan 5:13, en Juan capítulo 3, verso 5 le dice, de cierto te digo que a menos que uno nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo conectar de este mundo terrenal al mundo espiritual, al reino de los cielos, del reino de la tierra al reino de los cielos? Y el nacimiento de nuevo es el puente. Al menos que no nazcas de nuevo de agua y del espíritu, no podrás entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? El reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo que ha nacido de carne, carne es. Y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de esto que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento lo obtenemos por medio de Jesús, por medio del bautismo en agua. Y ese es el puente. Entonces podemos decir que el puente para nosotros dejar la tierra, o decir, el reino terrenal al reino del cielo, es por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, porque nadie va al Padre si no es a través del Hijo. ¿Y el Padre está en dónde? En el cielo. Entonces, el otro ejemplo, del reino de la muerte del mundo, la muerte a la vida, y son dos abstractos. Pero ¿qué pasa? Que el hombre, antes de venir a Cristo, está bajo el dominio del príncipe de las tinieblas, de la muerte, ¿verdad? Entonces Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros no estamos hablando aquí de la vida terrenal, porque estamos hablando de la muerte, que es un mundo, la muerte en la parte espiritual. La muerte es una entidad. La muerte es una entidad. Dice en Apocalipsis que la muerte será echada en el lado de fuego. Es una entidad. Entonces, pero esta muerte a la que nosotros nos referimos es cuando el hombre deja de vivir. Pero ¿cómo conectamos con la vida que nos ofrece Cristo? Ahí lo dice. El que cree en él no se perderá y tendrá vida, porque él es la vida. Entonces, Efesios 2, capítulo 2, verso 5, dice, capítulo 2, verso 5, dice, aún estando nosotros muertos en delito, nos dio juntamente con Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar en las edades venideras. Entonces, Efesios 2 dice, salvos por gracia, y está hablando de que por medio de Cristo nosotros hemos recibido la vida. Y estamos teniendo una vida que nosotros vivimos una vida espiritual. La muerte no se enseñorea sobre nosotros porque Cristo pagó el precio para quitarle la autoridad a la muerte sobre nuestras vidas. Entonces venimos a Cristo y recibimos esa vida. Nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia sois salvos. Entonces nosotros tenemos vida en Cristo Jesús. No solamente la vida del aliento, es decir, la vida
que tiene todo ser humano. Porque un bebé nace y tiene vida, pero nosotros tenemos la vida en Cristo. Aparte de la vida que recibimos cuando nacimos, que la tenemos porque nacimos, porque Dios le plujo que tuviéramos vivos y que naciéramos vivos, ¿verdad? Ahora también en Cristo tenemos una nueva vida, la vida en Cristo, la vida espiritual. Y nosotros nos comunicamos con el Señor por medio de esa vida que tenemos en el Señor. Nos comunicamos al Padre, adoramos por medio de esa vida que recibimos en Cristo Jesús. Entonces usted ve un mundo, el mundo espiritual de la muerte, pero el mundo espiritual de la vida en Cristo. Porque no estamos hablando de un estado, murió. Estado está muerto, como dicen los médicos. Te hacen así. Hora de la muerte, tal hora. No, no, no. Aquí estamos hablando de la muerte espiritual. La muerte que recibimos por medio de Adán. La muerte que recibió Adán con el pecado. Morirás el día que comas de este árbol. Y se le abrieron los ojos. Y en ese momento, la comunión espiritual, la vida que tenía Adán en Dios, se retrajo. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor nos revuelve en esa vida. No específicamente la vida en Adán, sino que nos vuelven, es decir, para lo que Dios nos creó, el propósito y el plan que Dios tenía con nosotros en el cielo, comienza a cumplirse y comenzamos a cumplirlo aquí en la tierra. ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Sí o no? Ok. Y diga, Astrid, y escribe por el WhatsApp cualquier pregunta que Raquel me dice, porque no puedo ver el chat. Entonces luego dice, Efesios 5:8, nos quedamos ahí, hablando de las tinieblas y la luz. 5:8 dice, porque si bien en otro tiempo erais tiniebla, ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia, verdad. ¿Cuál era el fruto de las tinieblas? Bueno, despojaos del viejo hombre viciado. ¿De qué? De enojo, de pecado. ¿De qué? Yo estoy hablando palabras obscenas. Y estoy leyendo Efesios, ahí mismo, el capítulo 4, que habla de la vida nueva del hombre en Cristo. Y obviamente menciona la vida, por ejemplo, el verso 31 de Efesios 4 dice que quítese de usted amargura, ira, grito, calumnia, maldad, y ahí hay muchísimas cosas y que usted puede seguirla escudriñando. También en Colosenses, si mal no recuerdo, hay una listica de todo lo que no podemos hacer, porque fue buscar las cosas de arriba, y dice, despojándose de, fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos, la avaricia, la idolatría y grosería, mala palabra, blasfemia, malicia. Y estoy leyendo Colosenses capítulo 3. Usted lo puede buscar ahí y lo lee. Mientras tanto, volvemos a Efesios 5:8, que dice, porque si bien en otro tiempo eran tinieblas, ahora somos luz. Y como hijos de luz tenemos que andar en justicia, bondad y verdad. Amén. Entonces, un mundo, el puente que comunica, que el puente que nos saca de las tinieblas a la luz, es que Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice, ahora sois bien luz en el Señor. ¿Quién? ¿En qué somos? En el Señor. Entonces, ¿cuál es el puente? El Señor. El puente que nos desconecta de las tinieblas a la luz se llama Cristo, porque Él dijo, yo soy la luz del mundo. La carne y el espíritu, Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Dice en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu, y así jamás satisfaréis los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contra el espíritu, y el espíritu lo que es contra la carne. Ambos se oponen mutuamente, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces,
la carne quiere hacer una cosa, pero el espíritu se opone a ella. Entonces, ¿cuál es el puente que nos hace desconectarnos, salirnos? Porque es como que si pusiéramos un puente, lo que yo quiero que usted vea es cuál es el puente que usted tiene que tomar para dejar la tierra, para la muerte dejarla, para salir de las tinieblas, para no satisfacer los deseos de la carne, para no acumular tesoro. Hay un puente que es el que nos comunica con el lado que nos interesa desarrollar. Entonces, la carne, 5:16 dice, andad en el espíritu. Cuando venimos a Cristo, nosotros somos activados en una vida espiritual. Entonces, es por medio de Jesús. El puente es Jesús. El puente de todo es Jesús. Él es el puente para que nosotros seamos llenos del Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Otro, Mateo 19:29. Anoten sus preguntas para que si la quieren hacer, la hagan al final. Mateo 19:29. Y para los que están ahí, que no saben, estamos estudiando el Evangelio de Mateo en el The Bible Club. Y vamos por el Evangelio. Bueno, déjeme decirle, para el que no está, ya leímos el Evangelio de Juan completo. Fue maravilloso. Luego nos leímos la primera, la segunda y la tercera carta de Juan. Ya lo leímos todo eso. Y ahora estamos leyendo el Evangelio de Mateo. Y eso es todos los lunes, 2 horas, que no queremos que se nos acaben esas 2 horas. Y aprendemos, pero muchísimo. La profesora Laura está compartiéndola y yo estoy compartiéndola. Tenemos participantes extranjeros. Tenemos de Estados Unidos participantes. Y así que, si usted quiere, únase al Bible Club, porque mire, nosotros vamos a salir de aquí aprendiendo, conociendo bien la Biblia, manejándola, viendo diferencias, conociendo palabras etimológicas, el origen de muchas cosas, cosas culturales de Israel también, porque pasaban ciertas cosas. Y el estudio se está haciendo muy interesante. Mateo 19, verso 29. Y estamos estudiando el Evangelio de Mateo. 19, verso 29 dice, y todo aquel que deja casa o hermano o hermana, padre o madre, mujer, hijo, campo, por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Por dónde que yo estoy? Tesoros en la tierra y tesoro. Ok. Pero muchos primeros serán últimos, muchos últimos serán primeros. ¿Estoy leyendo bien? Mateo 19, 29, sí. Primera de Timoteo 6, 17. Primera de Timoteo. Dice 6:17. A los ricos de la edad presente, manda a que no sean altivos ni pongan su esperanza. Yo creo que esta cita está extraviada. Eso es lo que me dio la idea. Déjame ver, que yo voy a buscar aquí. Espérense un momentico. No importa. Sí, está bien, 19:29. Sí, es verdad que quien hizo ese PowerPoint me está aquí reclamando que lo hizo bien. Pero no encuentro tesoros en la tierra, tesoros en los cielos. No recuerdo por qué puse esa cita, pero vamos a ver. Primera de Timoteo 6:17 dice, a los ricos de la edad presente, manda que no sean altivos ni pongan sus esperanzas en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, quien nos provee todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Bueno, realmente, cuando yo estaba preparando esa cita, busqué otra cita, pero parece que las copié mal. Voy a volver a leer Mateo 19. A ver si hago clic con la cita. Dice aquí, y todo aquel que deja casa o hermano o hermana o padre o madre, mujer o hijo campo por causa de mí, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. No. El tesoro de la tierra, yo tengo bien claro, los tesoros en la tierra habla de todo lo material. Todo lo material. Una cuenta de banco, tu carro, tesoros en la tierra. Tú trabajas para comprar cosas que te gustan y eso no es malo.
Pero Dios nos dice que nos ocupemos de guardar tesoros en el cielo. Entonces, ¿cómo se guardan esos tesoros en el cielo? ¿Y a qué tesoros se refieren? Bueno, se refieren a que cuando, por ejemplo, dice que aquel que quiera ser servido en el cielo, sirva a los demás. Aquel que quiera ser grande en el cielo, hágase pequeño aquí en la tierra. Dice también que cuando nosotros obedecemos y amamos a nuestros hermanos, estamos ¿qué? Agradando a Dios por medio de nuestra actitud. Entonces, los tesoros en la tierra muchas ocasiones nos hacen ser egoístas para nosotros acumular para nosotros. Pero cuando nosotros entramos al plano espiritual, que es ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu enemigo. Si tu hermano tiene necesidad de comida, dale de comer. ¿Por qué? Porque cuando tú haces eso con uno de esos pequeños, lo estás haciendo a mí, dice la palabra. Entonces, en ese momento, lo que tú estás atesorando, lo estás atesorando en el cielo. Y tus obras serán allá medidas. Las buenas obras serán allá, nos serán mostradas cuando nos busquen en el cielo, en el libro de la vida y nos muestren para bendición, para recompensa lo que hicimos aquí en la tierra. ¿A qué se estará refiriendo? A cosas materiales, a la cuenta bancaria. Todo el que se murió dejó todo aquí. Pero el que no hizo las obras del Padre en la tierra no acumuló tesoros. Entonces, la palabra hay que conocer la palabra para saber atesorar en el cielo. Entonces, la palabra viene siendo un puente para acumular tesoros. Esa es nuestra cuenta, nuestra libreta de banco, mírela aquí en el cielo, la palabra. En la medida que nosotros la vamos cumpliendo, entonces se va anotando. Extendió su mano al necesitado, dio alimento al que tenía hambre. Tenía 2 capas y le dio una al que la necesitaba. Caminó una milla extra con el que le pidió que lo acompañara. La milla extra. También, ¿qué más pudiéramos decir? Visitó a los enfermos. Extendió su mano al necesitado. Todo lo que tú das no retorna vacío. Todo lo que tú haces para el Señor tiene una recompensa. Pero de la recompensa, ¿dónde la recibimos? A ver, sí, recibimos recompensa aquí en la tierra, pero imagínense lo que se está acumulando en el cielo. Entonces, la palabra, el instructivo, el puente para nosotros llevar tesoros en el cielo. Si tú no conoces la palabra, si no obedeces su palabra, si no cumples su mandamiento, si tú no sabes lo que le agrada al Padre, no hay forma de acumular tesoros en el cielo. Amén. Porque por lo que dice la palabra. En Juan nosotros leímos mucho el amor. Juan es el evangelio del amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no amas a tu prójimo, si tú amas a tu prójimo, a quien ves y no puedes amar, si tú no amas a tu prójimo, a quien tú ves, no puedes amar a quien tú no has visto, que es a Dios, digo Juan. Tú no puedes amar a quien tú no has visto si tú no amas al que tú ves, que es tu prójimo. Ama no es solamente amar a quien tú conoces, también ama a tus enemigos. Y fue un ejemplo de Cristo. Entonces, cuando tú depones esa naturaleza humana que nos dice todo lo contrario en cuanto al amor y en cuanto a que el que me hizo daño me la paga. Pero en el Señor, el que me hizo daño lo bendigo. El que me hizo daño lo perdono. El que me hizo daño lo amo. Entonces, sí, toda esa obediencia a la palabra nos permite atesorar en el cielo. Entonces, Mateo 7:21. Ahí yo creo que quedó claro. Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, fíjese, el reino de la tierra y el reino de los cielos. El puente que nos lleva al reino de los cielos, al reino de Dios, es sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
hacer la voluntad de Dios, hacer su voluntad, negar nuestra propia voluntad para que haga su voluntad en nuestra vida. Dice Jesús, es lo que nos entra en el reino de Dios o en el reino de los cielos. Y lo dice la Biblia y no hay nada que añadir ahí. Porque ahí dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos con el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces usted puede estar en el reino de la tierra, hay un reino en la tierra y hay reinos en la tierra, porque en Inglaterra hay un reino, ¿verdad? Tú me hablaste de uno. ¿En dónde fue que tú me dijiste, Astrid? En Holanda. En Holanda hay un reino, es un reino de la tierra. Pero nosotros anhelamos un mejor reino, el reino de Dios. Y usted dirá, bueno, si usted quiere se puede afanar para ver cómo usted llega a ser parte del reino de la tierra, pero es muy difícil, aunque cuando usted tiene cierta, yo pienso que cuando una persona llega a un lugar de jerarquía, de eminencia, hay un reino ahí. Hay un reino. Pero, ¿cuál es nuestro objetivo? Llegar al reino de la tierra, ¿qué pasará? Llegar al reino, ocupar un lugar en el reino de la tierra, ¿qué pasará? O entrar al reino de los cielos, haciendo la voluntad del Padre. Lucas, le falta una S ahí, 9:23, el crucificado y el resucitado. Lucas 9:23. 9:23. Dice, sí. Decía entonces a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y se destruye o se pierde a sí mismo? Pues el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Y os digo, en verdad, que hay algunos de los que están aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. El crucificado es Cristo. Entonces, el crucificado es Cristo y el resucitado también es Él. Entonces, Cristo, el crucificado. ¿Cómo nosotros podemos entrar a la resurrección? Ser parte del resucitado. ¿Cómo podemos nosotros dar pasos para alcanzar a llegar a ser resucitados? Todos van a resucitar. Todos. Espérate. ¿Por qué? Porque todos vamos a tener que dar cuenta, comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a dar cuenta. Y van todos a ser unos separados a la derecha, al reposo, y otros a la destrucción. Pero ¿cómo nosotros garantizamos ser resucitados de lo de la derecha? No de lo de la izquierda. ¿Cómo nosotros calificamos para hacer eso? Bueno, aquí nos dice en Lucas 9:23, dice, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz. Cada vez que nosotros nos negamos a nosotros mismos, nosotros estamos crucificándonos. Porque Cristo se tuvo que negar a sí mismo cuando dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en ese momento Él se negó a sí mismo y aceptó la muerte en cruz. Entonces, cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios, estamos ¿qué? Capacitándonos o dando los pasos correspondientes para que cuando seamos todos resucitados, seamos resucitados de la derecha y no de la izquierda. Porque los de la derecha entrarán al reposo del Señor y los de la izquierda para la destrucción. Entonces el puente en ese caso es negarse a sí mismo. Ese puente se llama negarse a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame.
Porque usted puede llevar una cruz y no estar siguiendo a Dios. El apóstol hablaba de eso en la última prédica. Porque nosotros hace poco vimos un señor con una cruz desafiando un virus letal y desafiando las autoridades. Y esto no es un buen ejemplo de seguir a Dios. Él toma una cruz, pero no para seguir a Dios. Es decir, que usted puede tomar una cruz y no estar siguiendo a Dios. Hay gente que toma una cruz sencillamente para ser víctima y le tomen pena. Entonces, en esa pena que le toman, lo están glorificando, le están dando lo que quiere, pobrecito, están aportando a su ego, están dándole la fama que quería recibir. Hubo un ladrón que cargó su cruz o que murió en una cruz y no necesariamente entró en el reino de Dios. Pero hubo otro que murió en una cruz y entró en el reino de Dios. Porque se vio su pecado. Se vio como pecador al lado del Señor. Y vio a Cristo como justo. Y el Señor le dijo, tú vas a estar conmigo hoy. Sin embargo, hubo otro que murió en una cruz y no precisamente entró al reino de los cielos. Entonces, hay cruz, que no todas las cruces te llevan al reino de los cielos. La cruz que te lleva al reino de los cielos es la que tú tomas para seguirlo a Él. Amén. Entonces, luego dice, entonces aquí podemos decir que el puente entre el crucificado y el resucitado es la cruz pero que siguiéndolo a Él, seguirlo a Él, no la cruz per se. Hay mucha gente, con todo el respeto, que carga una cruz, pero no sigue a Jesús. Y no le recuerdo a todos que la cruz era un instrumento de maldición que utilizaron los romanos. Eso era un instrumento de tortura de los romanos, sencillamente. El cuerpo físico, el cuerpo glorificado. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Ay, Dios mío, se me perdió. Ok. 15, verso 52. 15:52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta final. No, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados, porque es necesario esto, corruptible se ha vestido de corrupción, esto mortal se ha vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, ahí hay dos mundos o dos estados, ¿verdad? Y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Entonces, va a haber una transformación. Y ahí estamos hablando de el arrebatamiento. Ahí estamos hablando del arrebatamiento, cuando se toque la final trompeta, que el Señor venga a las nubes, los muertos en Cristo se despierten, sean resucitados primero y nosotros los que hayamos quedado seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos y el cuerpo sea glorificado. Pero, ¿cuál pudiéramos decir que es el puente? Ay, el que dé la estatura. La consagración es el puente. El que se haya consagrado y se haya preparado, el que vele en oración para la venida de Cristo, porque el Señor está cerca y ahora lo vemos más. Entonces la gente dice, pero ¿por qué tú dices que estos son los tiempos del final? Si en otras ocasiones ha habido, bueno, sí, en otras ocasiones ha habido peste, pero la Biblia dice en Daniel, en una profecía, que cuando veamos que la ciencia corra de un lugar hacia otro, entonces la venida del Señor está cerca. Cuando esa pandemia, la ciencia no corría de un lugar a otro, por eso la gente se moría. Sin embargo, hoy por medio del internet, todas las fórmulas están disponibles al alcance de cualquier laboratorio que necesite la fórmula para el virus del COVID.
Ahora mismo lo que está pasando en el espacio, porque hoy llegaban, si mal no si yo estaba viendo una noticia, que hoy llegaba una cápsula y yo estaba viendo una proyección de la NASA. A Marte, no, bueno. Yo estaba viendo en vivo una proyección de la NASA hoy. Entonces, dígame, en la pandemia del 1918 que no se contagiaron, ¿ellos podían ver una proyección de la NASA? No. Nadie podía ver eso. Nadie podía ver ¿cómo se llama, Chito, eso? La estratosfera, la heliosfera. Nadie se lo podía ver. Ya nosotros lo miramos aquí en la televisión. Entonces, ¿cuál es la diferencia de aquel entonces cuando había pandemia, que ciertamente lo con relación ahora? Toda la información está a un clic. Nosotros nos comunicamos con iglesias en cualquier parte del mundo a un clic. Entonces, eso está en Daniel. Pero en el año 1918, la humanidad no pensaba ver eso. Y hoy nosotros lo estamos mirando. Y eso es profético. Vamos a continuar. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El puente. El único puente entre la vida y la verdad y la vida. El único puente, para ir al Padre. No hay otro. Jesús dijo, yo soy el camino, un puente en un camino. La verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Y creo que con esta le hice mal. Esta que viene yo le puse otra. Entonces, aquí está la conclusión de esta enseñanza. Deuteronomio 30:15 dice, mira, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte. Espérense. Quiero mover esto de aquí. Entre lo bueno y lo malo, entre la vida y el éxito, o la muerte y el desastre. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, que te ordeno hoy, amas al Señor tu Dios, vives como Él manda y obedeces sus mandamientos, normas y leyes, entonces vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a tomar en posesión. En Deuteronomio, Dios pone a la humanidad a elegir, al pueblo a elegir. Mira que hoy te mando a elegir entre la vida y la muerte. El puente lo eliges tú. Tu puente lo eliges tú. Tú eliges entre la vida y la muerte. Este puente tiene un nombre, se llama vida o muerte. Y lo eliges tú. Este puente tiene un nombre, bueno o malo, y tú lo eliges. Vida o muerte, y tú lo eliges. Este puente se llama obediencia o desobediencia, y tú lo eliges. Entonces, pero si te alejas del Señor, no lo escuches y te dejas arrastrar y adorar a otros dioses y sirves a otros dioses, entonces hoy te advierto que con toda seguridad serás destruido. No vivirás mucho tiempo en la tierra que vas a tomar en posesión después de cruzar el río Jordán. Llamo hoy al cielo y la tierra para que sean testigos. Yo te estoy dando a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, amando al Señor tu Dios, obedeciéndolo y estando cerca de Él, porque al hacer esto tendrás vida y permanecerás por mucho tiempo sobre la tierra que el Señor prometió darle a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Y ya esta es el último slide. Cada quien elige el puente que quiere cruzar, el de la obediencia o el de la desobediencia. Y ahí yo voy a volver a Génesis, porque fue la desobediencia de Adán que lo traspasó a un mundo desconocido. Entonces la desobediencia o la obediencia es el puente que nos comunica con lo que nosotros querramos alcanzar. La muerte eterna o la vida eterna por medio de la obediencia o la desobediencia. Este puente que une estos dos mundos se llama así,
obediencia o desobediencia. Tú eliges. Entonces, Deuteronomio 28:1 dice, si obedeces completamente la voz del Señor tu Dios, al seguir fielmente todos sus mandamientos que te mando hoy, entonces el Señor tu Dios te hará una nación más importante de todas. La victoria de Cristo fue porque eligió el puente de la obediencia. Dice Hebreos 5:8, aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Obedecer nos va a costar, pero la retribución a la obediencia es maravillosa, abundante. Dice la palabra del Señor que nos va a prosperar, que nos va a dar todo, que todo, la obediencia trae una recompensa mayor. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Es decir, que cuando nosotros elegimos el puente que Jesús eligió, obedecer al Padre, entonces Él llega a ser, nos da la salvación. La eterna salvación la recibimos por medio de Él. Y muchísimas otras promesas que si yo me hubiera puesto a escribirla y tuviéramos muchísimo slide. ¿Por qué? Porque Él dijo que para que donde Él esté, nosotros también estuviéramos. Para que Él fue a preparar mesa, para que nos sentáramos en la mesa. Porque cuando Él venga, va a venir su pueblo, venimos con Él. Entonces hay son muchísimas las bendiciones que vienen con la obediencia. Si eliges, elige entre la vida y la muerte. Si tú eliges obedecerme, Señor, entonces, vamos a ver la otra. No, esa no. Te multiplicaré y vivirás. Estoy leyendo el 30:16. Te bendeciré en la tierra que vas a tomar de posesión. Todo lo que trae la obediencia. Y fíjense que voy a salir de esto. Que cuando nosotros estudiamos esta semana, salir de eso. Lo que pasa es que no lo veo. Ah, sí, ya lo vi. Entonces, cuando nosotros estudiamos Mateo, esta semana, el lunes pasado, una de las cosas que nosotros vimos es que en la tentación, cuando el Espíritu llevó a Jesús al desierto, el diablo lo tentó en los tres aspectos, en el aspecto físico, en el aspecto del alma, en el aspecto del espíritu. Pero la obediencia, la palabra escrita está, pegarse a la palabra y obedecerla, dieron la bendición, la victoria a Cristo. Y a partir de ese momento dice que Él comenzó a hablar de arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros necesitamos tomar la decisión de el puente que vamos a tomar y el mundo en el que vamos a caminar. El mundo en el que queremos habitar, en el mundo en el que queremos incurrir, el mundo que nos interesa. El mundo espiritual del lado de la luz o el mundo espiritual del lado de las tinieblas. Si elegiste la obediencia, vas para el mundo espiritual del lado de la luz. Si elegiste la desobediencia, vas para el lado de la muerte, de las tinieblas, de la muerte y de la vida. Amén. Pues yo terminé. Vamos a orar, porque Dios nos tiene que ayudar. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. ¿Por qué nuestro ayudador? Porque Jesús fue tentado. Y él en esa, padeció 40 días de hambre, día y noche. En ayuno vino el enemigo y lo tentó, convierte esa piedra en pan con el hambre. Le ofreció todos los reinos de la tierra si postrado me adoraras. Tírate del pináculo, que tus ángeles. Oiga bien, ¿qué era lo que el diablo quería? Que él lo obedeciera. La obediencia es tan importante
tan importante que el diablo quería que Jesús lo obedeciera. En cualquiera de esas tres, que Jesús lo obedeciera. Y cuando el enemigo dice a través de Pedro, que usted sabe que no fue él, no te acontezca ir a la cruz. ¿Era qué? Buscando, ¿qué buscando? Que el Señor no cumpliera el propósito para lo que vino a la tierra, el sufrimiento. Y en caso de que escuchara esa voz y obedeciera esa voz, el propósito no se iba a cumplir. Pero el enemigo lo que busca es obediencia. Pero Dios nos dice que lo obedezcamos a Él, porque cuando nosotros obedecemos a Dios, estamos decidiendo por la vida y no por la muerte. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos pasado. Gracias te doy, Padre, porque yo me gocé mucho preparando este tema. Yo de verdad que me deleité, yo me reí mucho. Yo dije, wow, Señor, nunca había visto la palabra, nunca había enfocado la palabra con enfoque, valga la redundancia, ¿verdad? Y me gocé, me deleité, y creo que a partir de ahora voy a buscar siempre ese puente, y voy a poder ver siempre las cosas en esos dos aspectos, los mundos, diferentes mundos, el mundo del espíritu, el mundo de las tinieblas, el mundo de la luz, el mundo de las tinieblas, el mundo de la vida, el mundo de la muerte, pero buscando siempre el puente. Ayúdanos, Señor, por medio de tu espíritu, a no dejarnos engañar, para no no elegir el puente equivocado. Ayúdanos a caminar en el puente de la obediencia, a mantenernos en ese puente, Señor. Ayúdanos a cruzar del lado tuyo, estar de tu lado, Señor. Ayúdanos a elegir siempre la bendición, nunca la maldición. Ayúdanos a rendir nuestra voluntad para hacer la tuya. Ayúdanos, Señor, a negarnos a nosotros mismos para hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a no pecar, Señor. Ayúdanos a perdonar, a sabernos perdonados, a arrepentirnos y pedir perdón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga.